Pues muchísimas gracias, Elisa. Es súper difícil hacer de Discasan de algo así, pero en realidad no tanto. Mm, Porque, bueno, lo primero que quería es darle las gracias a Elisa por haber aceptado la invitación, que en realidad fue Jesús más que yo, el que cuando se enteró que habíais publicado este libro dijo, que venga y lo cuente, ¿no? Y recordando una película que ahora ya es antiquísima, yo no había nacido, de hecho, cuando se hizo esa película, que es una película de Jaime Chávarri que se llama El desencanto, sobre la familia Panero, los hijos de Leopoldo María Panero. Creo que es ahí cuando Michi Panero, que es uno de ellos, dice, en una expresión de género incorrecta, dice que la vida se puede ser de todo menos un coñazo, ¿no? Bueno, pues no se puede ser de todo menos un rollo. La ventaja que tiene el libro es que es de todo menos un rollo. O sea, el libro es súper chulo, súper divertido, súper entretenido y yo os recomiendo que si os interesan estos temas os lo leáis porque de verdad que se lo pasa uno muy bien leyéndose. Y además nos permite hablar de una serie de cuestiones jurídicas que quizás es verdad que al margen de la importancia de fondo que tienen para intentar estar lo mejor preparados posibles por ese compromiso con las generaciones futuras o presentes, porque no sabemos cuándo puede pasar esto, el, al margen de eso creo que nos permite reflexionar sobre algunas cuestiones jurídicas y recopilar cosas que ya sabemos del derecho, de cuándo funciona bien y cuándo funciona mal, para poder ser un poco escéptico respecto de que algunas de las cosas que dices que hay que hacer y de las que nos tenemos que ocupar, vayamos a podernos ocupar ya. La primera cuestión que creo que sabemos si analizamos la historia reciente es que en general nuestras sociedades y el derecho gestionamos muy mal los riesgos catastróficos, pero que tienen una probabilidad pequeña de que se produzcan a corto plazo. Esto es algo que en general sabemos, no, lo gestionamos mal y más aún cuando son riesgos que requieren del acuerdo de muchos actores, porque la percepción del riesgo y la posición frente al riesgo y sobre todo las ganas de incurrir en costes y cargas para cubrirte respecto de ese riesgo depende mucho de la situación de cada cual. Cuanto más diversa es la respuesta. Y esto hace que respondamos en general mal. Si vemos la historia tanto a nivel internacional como nacional, jurídica, de respuesta a estos riesgos, vemos que la tendencia es a que en general, cuando el riesgo, ya digo, es percibido como suficientemente relevante como para tener una capacidad extintiva o seriamente perturbadora, pero suficientemente lejano y de responsabilidad dispersa, las soluciones son difíciles de obtener. Por ejemplo, en materia de cambio climático, llevamos ya 40 años con un consenso científico que a día de hoy probablemente es casi unánime, que se ha ido construyendo de forma muy sólida, con estructuras institucionales de tipo científico-técnico muy avanzadas que funcionan coordinadamente, con tratados internacionales que han establecido marcos de obligaciones y con realizaciones extraordinariamente escasas. Y estamos hablando de un riesgo que, según todas las evaluaciones por parte de los científicos que se dedican a esto, no es considerado extintivo, porque lo que ellos te dicen es que el cambio climático a una mala o a una pésima no mataría a toda la humanidad, sino a lo mejor solo al 95% o al 98%, pero no es extintivo, ¿no? En consecuencia, bueno, pero es suficientemente grave porque podríamos hablar de mucha gente. Y entonces ahí calibran los riesgos, ¿no? Y te dicen, para que lleguemos a ese 98%, las probabilidades de muertes, las probabilidades son muy escasas, ¿no? Dicen que a 100 o 200 años vista, a lo mejor es menos del 1%. Pero hay unas franjas de riesgo del 10, 20%, yo no sé muy bien cómo hacen las probabilidades, a lo mejor es a voleo, pero bueno, eh, de probabilidad de desplazamientos de población, empobrecimiento de población y muerte de mucha población enormes, pero sin embargo esto no genera una determinada una actuación. Entonces yo creo que esto es la primera cosa que tenemos que recordar, porque muchos de los planteamientos, por no decir todos, en los que se basa el modelo de defensa planetaria del que estáis hablando, requieren de una articulación y de unos consensos a nivel internacional que hasta la fecha no se han dado. Yo no sé si en este caso concreto, nos has contado algunos casos, hay una cuantificación del riesgo, pero entiendo que es muy bajo comparado con otros eventos posiblemente extintivos, ¿no? O sea, de hecho, el famoso
Future of Humanity Institute, que es una cosa que tienen en Oxford, dedicada a analizar riesgos globales para la supervivencia de la raza humana, con una serie de señores así un poco raros, que se dedican a calibrar qué tipo de eventos pueden ser extintivos y cuáles no. Y ellos se preocupan solo de los extintivos porque entienden que los no extintivos no son tan graves, porque mientras sobreviva alguien, aunque sea rico, no pasa nada. Entonces, calibran lo de las guerras nucleares, consideran que en general no serían extintivos. Los virus piensan que no serían extintivos tampoco, porque en general los virus, para ser eficaces, requieren de no matar al huésped o no matarlo muy rápidamente, y además siempre hay ciertas inmunidades, con lo cual tampoco moriría todo el mundo. Y básicamente hay tres riesgos que sí que consideran que tienen un potencial extintivo, que es el meteorito, si es suficientemente grande, la llegada de extraterrestres. También consideran que las evidencias históricas demuestran que cuando una civilización llega, normalmente lo que hace es o esclavizar, en el mejor de los casos, o aniquilar a las preexistentes si son tecnológicamente menos avanzadas. Y el tercer riesgo que entienden como extintivo es que se nos rebote la inteligencia artificial. Y asignándole probabilidades, al que le dan más probabilidades a corto plazo, y por eso es el que más les obsesiona en estos momentos, es al de la inteligencia artificial, porque entienden que las probabilidades de que pueda ocurrir eso a lo largo del próximo siglo son, ellos dicen, entre un 10 y un 20%. No sé cómo inquietante os parece, pero, ¿vale? Tampoco sé cómo las calibran. Entonces, esto es lo que les tiene más centrados. Pero, y esto es lo que quería resaltar yo, incluso existiendo un cierto consenso científico entre los que saben de esto, de que hay un 10 o un 20%, o entre un 10 y un 20% de probabilidades de que a lo largo de este siglo logremos generar una inteligencia artificial que se vuelva contra nosotros y nos esclavice o aniquile, 10 o un 20% de probabilidades de este evento es bastante alto. No hemos conseguido hasta la fecha ningún tipo de consenso ni regulación que impida esto. Y si analizamos hacia el pasado, hay muy pocos casos históricos en que incluso frente a riesgos notables hayamos conseguido articular consensos prohibitivos en la escala internacional exitosos. Se suele poner como ejemplo solo los tratados de no proliferación nuclear, del uso de armas atómicas con fines bélicos, y los tratados para la no proliferación de armas bacteriológicas y químicas. Y se suelen poner como ejemplos de éxito, pero probablemente a día de hoy ya no lo serían tanto si tenemos en cuenta que Israel nunca firmó el tratado y tiene armas nucleares, Irán las tiene o está a punto de tenerlas, Corea del Norte las tiene, y India y Pakistán se tomaron siempre esos tratados con cierta liberalidad, los firmaron y de hecho también las acabaron desarrollando. Entonces está descontrolando el tema. Y respecto de armas bacteriológicas y químicas, la percepción que tenemos todos, aunque no haya habido eventos donde se hayan utilizado a una escala mínimamente amplia, es que la mayor parte de los estados mínimamente desarrollados sí que las han seguido desarrollando. Es decir, que tenemos una experiencia un poco triste respecto a nuestra capacidad para hacer frente a estos riesgos cuando afectan a la escala global. Y en materia de inteligencia artificial, a pesar de esa percepción de que hay un riesgo cierto, con cierta probabilidad, tampoco se está haciendo. Hay unos principios de una conferencia que se llama la conferencia de Asilomar, pero son unos principios que acordaron una serie de científicos sobre qué medidas de precaución habría que adoptar, pero no hay ningún desarrollo legislativo de contención. Claro, esto tiene que ver con unos elementos comunes a la gestión de riesgos. Hablaba Elisa de la pandemia, de las enseñanzas de la pandemia. Yo voy a ser más pedestre que ella y hablar de cosas de andar por casa, porque es verdad que la pandemia nos ha recordado cosas que más o menos ya sabíamos, pero que acaban pasando cuando tienes una emergencia. La primera es la preponderancia absoluta del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, eso por supuesto, y a corto plazo también frente al Poder Judicial, aunque el Poder Judicial luego tiene cierta capacidad de control. Esto es algo que sabemos desde hace tiempo. De hecho, hay un dicho alemán clásico, ¿no?, que dice esto de Der Notstand ist die Stunde der Exekutiv. O sea, la hora de la necesidad, la situación de necesidad, es la hora, es el momento en el que se impone el Ejecutivo. Es decir, esto es algo normalizado y que saber. Pero claro, no solo es que no tengamos instituciones internacionales, es que si no tenemos instituciones internacionales de tipo deliberativo muy satisfactorios, al menos algunas hay esbozos, pero lo que no hay es ejecutivo. Es decir, hemos logrado crear una institución como Naciones Unidas, con sus problemas, con su tal, pero hemos creado algunos tribunales internacionales que funcionan mejor o peor, pero lo que no tenemos, de lo que estamos lejísimos, es de un ejecutivo a nivel internacional. ¿Qué nos indica esto? Que si llegara una crisis, como de forma natural en las crisis, y lo vimos en el coronavirus, se produce esa hora del Ejecutivo,
hay una apropiación y una tendencia a que la gestione el Ejecutivo, pues gestionaría un Ejecutivo. Y a falta de un Ejecutivo internacional, articulado, mínimamente basado en consensos o en normas, instituciones mínimamente democráticas, aunque sea en un segundo o tercer escalón indirecto, nos iríamos al Ejecutivo de hecho, que es quienes mandaran y quienes tuvieran la capacidad de deflactar o de decidir cómo parar eso. Es decir, creo que es lo que las enseñanzas del pasado nos permiten intuir. Cosa que viene reforzada por una segunda idea, y es que sabemos que además de fomentar al Ejecutivo, fomenta la centralización, la toma de decisiones centralizadas, incluso cuando son disfuncionales. Lo vimos en la pandemia. Es decir, la pandemia que tenía una afección diferente en territorios, porque había territorios con más afección, territorios con menos afección, había ciudades, había entornos rurales, con situaciones distintas y condiciones distintas, y a pesar de eso, y de que la respuesta a la pandemia era sanitaria o de servicios sociales, y ambas competencias, por ejemplo, en España son autonómicas y se gestionan en proximidad, y las estructuras que tenemos ordinarias de gestión son autonómicas, es decir, a pesar de la diferenciación regional y a pesar de que la respuesta ordinaria frente a ese tipo de situaciones es autonómica, la tendencia fue a centralizar las decisiones en el Estado. Y esta cosa, si en España, supongo que tenéis todos la imagen, yo la tengo, ¿no? Que es que todos los días daban una rueda de prensa un señor de un centro de pandemias de Madrid que en la primera etapa de la crisis prohibió a los hospitales que no eran de Madrid hacer tests, ¿no? Las famosas CPRs, ¿no? ¿Cómo se llaman? PCRs, eso. Las famosas PCRs prohibió hacerlas. ¿Por qué? Porque no solo se pueden hacer en un sitio que se llama el Instituto Carlos III, que está en Madrid. Un guardia civil, un comisario de la Policía Nacional y un militar. Y estos eran los señores que explicaban la pandemia. ¿Por qué? ¿Porque somos particularmente burros en España? No, porque se produce esta dinámica. Claro, vale, entonces, entendamos qué es lo que ocurriría normalmente en una situación de esta naturaleza, donde hay una tendencia a la centralización y encima con un evento que sí que parece que requiere una respuesta más o menos centralitaria o centralizada o común, porque no hay diferentes, al menos al principio, afecciones distintas del meteorito, sino que primero hay que deflactarlo o pararlo o destruirlo o lo que sea. Luego ya a lo mejor sí que puede haber afecciones distintas. Entonces, entre centralización y tendencia a ir sobre el Poder Ejecutivo, yo soy bastante pesimista respecto de cómo se podría gestionar esto jurídicamente. Marx y Engels, en la ideología alemana, que como sabéis es una recopilación de trabajos que tienen, creo que es en la parte que llaman San Bruno, explican que el derecho nace como respuesta a una necesidad de las élites y de quienes controlan, pero que nace solo y aparece solo cuando se ven en la situación de tener que dar una respuesta que sea medio justificativa y, por otro lado, también eficaz, porque hay poderes alternativos que están disputándoles esa hegemonía y ese control absoluto. Si no, no hace falta. Solo aparece el derecho como esa estructura de legitimación social de la acción de los poderosos, a partir de la cual pueden vehicular sus respuestas, si tienen, por decirlo así, competencia. Claro, esto hace que mientras no haya competencia, los actores que has señalado tú, no estaba Japón, me ha sorprendido que no estuviera Japón y tampoco la India, ¿no? Pero en India empiezan, ¿no? Entonces, pero bueno, mientras no haya una real competencia entre actores estatales, no va a haber un derecho que gestione esto. Junto a este factor, otro que mencionas tú y que me hace ser, este en cambio no sé si me hace ser más pesimista o menos, que es la irrupción de actores no estatales. La gran potencia hegemónica junto a la antigua Unión Soviética, pero que ahora está en horas bajas, pues, al menos económicamente sobre Estados Unidos, ha renunciado ya a liderar desde el sector público la avanzadilla tecnológica en esta materia, y entonces ahora recurre a empresas privadas. Quizás esto acabe siendo un aliciente porque sea una de esos poderes alternativos a la hegemonía que obliguen al poder hegemónico a optar por una regulación jurídica para tratar de canalizar esas posibles inmisiones en su esfera de poder, esos posibles cuestionamientos de sus decisiones, porque aparecen otros actores. En el fondo, esto no lo dicen Marx y Engels así, pero haciendo una relectura de 200 años después casi, probablemente es la aparición de actores no estatales y de burguesía y poderes económicos que empiezan a tener una incipiente capacidad de competir con el Estado, lo que lleva a la juridificación de ciertas relaciones sociales en las economías de mercado capitalistas. Entonces, a lo mejor
esta irrupción de actores no estatales, que presenta muchísimos riesgos, es el único elemento que tenemos en lontananza que nos permite ser mínimamente no pesimistas respecto de que pueda acabar habiendo una regulación. Porque sí que es cierto que quizás empieza a interesarle también a Estados Unidos regular lo que pueden o no pueden hacer estas compañías privadas que de momento lanzan cohetes a la Estación Internacional porque se los construyen a la NASA y la NASA los lanza y ellos los usan como mucho para poner turistas en órbita, pero en breve tienen capacidad tecnológica para hacer muchas más cosas. Y esto probablemente sí que implicará que empiece a haber una regulación. Esperemos que en esa regulación, cuantos más poderes alternativos haya que puedan tener capacidad de discutirlo, mejor. Esto respecto de la cuestión institucional. Y respecto al fondo del asunto, ¿tenemos algún tipo de regla jurídica en materia de emergencias que nos permita controlar lo que hacen los poderes? No. Al final, los poderes estos centralizados y ejecutivos responden a la emergencia como buenamente consideran o como por consideran, a veces mejor o a veces peor. Y el único criterio jurídico que hemos logrado desarrollar, y que es el único criterio jurídico que tenemos en nuestras normas en materia de emergencia sanitaria, en nuestras normas en materia de emergencias en protección civil, en nuestras normas en materia de protección de defensa, en España y en el resto de países de nuestro entorno, es la apelación muy genérica a la idea de proporcionalidad. Consistente en que, a corto plazo, a ese poder centralizado y ejecutivo le podemos oponer poca resistencia, pero si en el futuro le podemos exigir que rinda cuentas y podemos aspirar a que tenga que justificar sus actuaciones, el criterio con el que las vamos a juzgar es con la idea de proporcionalidad. Usted, con los datos que tenía en ese momento y evaluando la situación tal y como se podía evaluar, sin sesgo retrospectivo, adoptó la decisión en atención a unos fines que eran legítimos, salvar a la humanidad, eso sería legítimo. Salvar a mi país y enviar el meteorito a otro, probablemente no, pero salvar a mi país dándome igual a dónde iba el meteorito, pues probablemente si son los tribunales de ese país salvado lo verían legítimo y los de otros quizá no tanto. Esto me recordaba mientras lo explicabas a los típicos dilemas del tranvía, ¿no? Pues en vez de poner a alguien para parar el tranvía o desviar el tranvía, ¿no? Pues ahora es con meteoritos, pero son dilemas morales que hemos tenido. Y el dilema moral, más o menos, ya sabéis que hay dos escuelas, una utilitarista que dice está justificado hacer lo que sea, incluso sacrificar a gente intencionadamente, siempre y cuando con eso salvas a más personas de las que matas, y luego hay otra visión más kantiana de la vida que dice que tú no puedes alterar el curso causal de los hechos basado en el azar y eso va a condenar a ciertas personas, excepto si es para salvar a otras, a costa de otras, al menos intencionadas. Bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo desde que Marx en la paz perpetua, en Kant en la paz perpetua lo teoriza, no nos vamos a poner de acuerdo ahora, pero lo que me interesa resaltar es que es el único criterio que tenemos, la idea de proporcionalidad, que requiere una finalidad legítima y que lo que hagas pueda justificarse en términos de racionalidad para obtener esa finalidad. Es la única pauta de control jurídica que tenemos. Lo cual me lleva a la conclusión, y con esto acabo, de que al final el problema que tenemos es que nos faltan esas estructuras internacionales, que no hace falta que sean de tipo general, como dice Ferrajoli en esas constituciones de la Tierra, a lo mejor estaría bien que fueran de tipo parcial, lo cual requiere una cierta presión para que quienes montan estas organizaciones en Estados Unidos o la ESA pongan en común estos recursos y mecanismos de control democrático y de legitimación de tipo global, de tipo mundial, en el que pueda haber una participación de todos los pueblos de la Tierra. Pero esto requiere de generosidad por parte de quienes a día de hoy tienen el control. Es probablemente en la línea de lo que hay que avanzar y no lo tenemos, pero se puede ser optimista a este respecto en un momento en el que lo que vemos es que los últimos 100 años de esfuerzos de construcción de un orden internacional, desde los puntos de Wilson después de la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de Naciones y después de la Segunda Guerra Mundial, todo el entramado de Naciones Unidas, que ha funcionado más o menos bien porque los poderes hegemónicos, económicos y políticos occidentales, por un lado, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética en el otro lado mientras existió, tenían una especie de acuerdo en que les convenía al menos una mínima apariencia de ordenación de la convivencia a nivel internacional, cuando lo que estamos viendo es que en cuanto ese mundo se ha convertido en más multipolar y menos controladas esas instituciones por esos poderes hegemónicos las han. Llevamos un mes en el que de forma abierta toda la inteligencia y la intelectualidad estadounidense está explicando directamente que, dada la respuesta de Naciones Unidas frente a la crisis en Palestina y Gaza,
lo que hay que hacer es abandonar ese sistema, porque no dice, no sale el resultado que ellos quieren. Entonces, ¿podemos ser optimistas? Pues no lo sé. No, quizás, y ya digo, esta sería mi última idea, estaría bien que cayera un meteorito pequeño en algún sitio. Cuando digo en algún sitio estoy pensando en Estados Unidos, eh, no por nada, sino porque en las películas siempre pasa todo en Estados Unidos. Caen los meteoritos ahí, invaden los extraterrestres ahí. Es el presidente de los Estados Unidos el que tiene que subirse a una caza para derribar la nave norteamericana. Entonces, probablemente estaría bien que cayera un meteorito que alertara sobre los riesgos. Porque la otra lección que sabemos es que en general, cuando los riesgos son tan difusos, tanta poca percepción de que existen, o hay un susto o no nos ponemos. Bueno, estas son un poco las reflexiones jurídicas un poco que quería compartir a raíz de lo que me ha sugerido la ponencia de Elisa. Otra vez, felicidades. Pero además que es la primera vez en esta Facultad de Derecho que alguien utiliza la palabra escolástica de forma correcta, ¿no? Al menos en este seminario. Se ha utilizado alguna otra, pero mal. Entonces, muchísimas gracias.